En el primer vídeo descubrimos que la conciencia no es una sombra del cerebro, sino la fuerza que ilumina la realidad. Pero, si la conciencia observa al mundo, ¿qué sucede cuando el mundo nos observa a nosotros? ¿Y si todo lo que ves responde al modo en que lo miras? Todo comenzó con un experimento sencillo: lanzar electrones contra una barrera con 2 rendijas. Cuando nadie observaba, las partículas se comportaban como ondas. Se expandían por todas partes, como si no existieran límites. Pero en el instante en que alguien miraba, los electrones cambiaban su comportamiento. De pronto se convertían en materia. El simple acto de observar altera el resultado. No era la máquina, era la conciencia detrás de la máquina. Fue entonces cuando los científicos entendieron que algo o alguien participaba silenciosamente en la creación de la realidad. En el mundo cuántico, la realidad no está hecha de cosas, sino de posibilidades. Todo lo que existe, un pensamiento, una estrella, un átomo, vive en un estado de potencial, esperando ser elegido, hasta que alguien lo observa. Ese momento, el colapso de la función de ondas, es cuando lo infinito se convierte en algo, cuando el mar de posibilidades decide manifestarse como una forma. Y tú, con tu atención, eres quien elige qué versión del universo se vuelve real. El observador no está solo en los laboratorios, vive en ti. Cada vez que crees algo, que temes algo o que esperas algo, estás observando tu mundo interior. Y ese mundo interior se refleja afuera, como un espejo que responde a tu frecuencia. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres mientras observas. Tus pensamientos son ondas, tu emoción es la energía que las impulsa y tu atención es el láser que las convierte en realidad. El universo no distingue entre sí o no, solo amplifica lo que mantienes en tu foco. El universo no es algo que sucede fuera, es un proceso que ocurre contigo. No eres un espectador del cosmos, eres el cosmos mirándose a sí mismo. Cada pensamiento, cada emoción es una rendija cuántica por donde el todo se manifiesta. La materia es solo energía en movimiento lento. La conciencia, la fuerza que la organiza. Cuando despiertas al observador dentro de ti, comienzas a comprender que no vives en el universo, sino que el universo vive en ti. Cuando tomas conciencia de que tu mirada moldea la realidad, dejas de buscar respuestas fuera y comienzas a crear desde dentro. Porque observar es despertar.